En el 2020, el recaudo total fueron 18 billones 33 mil, o sea, 200 mil millones de pesos menos. 200 mil millones de pesos. Ese es como el impacto, la incidencia del COVID-19. ¿Y qué significa esto? Una variación de menos 3,29%. De menos 1,5, menos 1,05 se redujeron los impuestos. Pero ¿qué pasa? Que aquí no, y eso que está la inflación. O sea, faltaría tener en cuenta la inflación. Que además que la inflación, esto tendría que ser 19.000. Hacer 18.000 está bajo el recaudo. No se cumplió el objetivo, lo planeado en el recaudo del 2020. Aquí está 2019 y 2020. Entonces aquí uno saca la participación. El 100% de, por ejemplo, el 2019. En el 2019, aquí tenemos que Arauca contribuyó en el 0,5% del recaudo. Quiere decir que hay poquitas empresas. 0,05. Aquí 0,52 en Armenia. Donde es más alto es en Bogotá, grandes contribuyentes. 48,03%. Solamente Bogotá. Se recauda el 48% del impuesto de renta. Luego viene impuestos de Bogotá. Ahí mismo en Bogotá, 18%. 18,24. Lo mismo aquí en 2020. 48,46 se aumentó. Y 17, alrededor del 18% de los impuestos en Bogotá. Esto es por ciudad. Pero le tienen un nombre, grandes contribuyentes. Los separan. Ya los demás son menos. Después le sigue Medellín. En términos monetarios son más dinero. Estamos hablando de 2 billones. 2019 y 2 billones en el 2020. Cuando es billones estamos hablando de 12 ceros. Esto está expresado en millones de pesos corrientes. Millones de pesos. O sea, aquí está 2.043.734. Entonces le colocamos más, una cifra de millones, 6 ceros más. Por eso se llaman billones, porque son 12. Aquí hay 6 ceros. Y le colocamos después de aquí 6 ceros más, son 12 ceros. O sea que el 2 y 12 ceros serían 2 billones. 2 billones. 6 ceros son millones y 12 son billones. Bueno, entonces aquí 2 billones. Tiene el 11,21, alrededor del 11%, más del 11%. Medellín. En ese orden son los que más contribuyen. Vamos a ver aquí quién más contribuyen. Bueno, siempre es alto Barranquilla, 3,25, 3,21, es mayor que Bucaramanga, 2%, alrededor del 2%. Acá estamos en 3,25, 3,21, quiere decir que hay más empresas que Bucaramanga, que con mayores ingresos, o sea, empresas que generan mayores ingresos. Y por eso que el recaudo es mayor acá, en Barranquilla. Cali también está por encima. Cali sabemos que es una de las ciudades que también está bien. Vamos a buscarla. Cali, 5,19, está por encima de Barranquilla. Lo que es Cali. Y el doble se recauda en Medellín. En ese orden, Cali estaría como en un tercer lugar. Barranquilla en un cuarto puesto. 5 Bucaramanga, también creo que Cartagena está haciendo algo. 1,60 en Cartagena. Bajó a 1,32. Entonces, esas disminuciones han perdido participación en el 2020. Y las variaciones quiere decir, por ejemplo, en Barranquilla se recaudaron 592 mil millones. 592 mil millones. En 2020, 579 mil millones. O sea, todo esto es cuantitativo. Yo aquí no estoy haciendo encuestas. Con base a esos datos, yo comparo una comparación entre municipios y puedo darme cuenta, por ejemplo, en Ibagué se incrementó el recaudo en 50%, de 104 mil millones a 157 mil millones. ¿Y a qué se puede explicar eso? Debe ser que en 2020, a pesar que había pandemias, se incrementaron los ingresos de varias empresas y también entrarían nuevas empresas, se crearían nuevas empresas formalizaron empresas.
Manizales 26,72, aumentó el recaudo. La mayoría fue negativo, como en Barranquilla, 2,24%. El recaudo disminuyó. En Armenia fue alto, 68,18%. Y en Armenia se ve el café, de pronto están invirtiendo allá, cacao, en otras empresas, puede ser textil. Bueno, ahí, ¿qué más? Aquí también se ve que aumentó, a pesar de la pandemia, no se vio afectado Tunja, que digo, 28,54%. Y el más alto fue Puerto Carreño, 99%. Pero el monto del valor no es significativo. 966 millones. Hay 1.925 millones de pesos, 1925. No es significativo en comparación con otras ciudades más grandes. Debe ser que hay todo eso, pero obedece a que hay empresas más contribuyentes. Y pues ahí también están las gráficas. Con base a esas estadísticas que están ahí aparecía una tabla que mostraba estadística, todo eso es información. Del 70 al 2021, con base a esa se construyó esa gráfica. Y estadística de recaudo mensual por tipo de impuestos 2000-2021. Esa nos permitió hacer esta gráfica. Fueron 3 gráficas. Yo espero que, bueno, esta ponencia pueda ganar un puesto, pueda ganar en ese evento. Ya una vez ganó lo del IVA, como la incidencia del IVA y la inflación en los gastos de los hogares. También hicieron un proyecto de estos que ganó en el evento pasado en que se hizo en Ibagué. Este año lo hicieron en Barranquilla, lo van a hacer. Y esto hace parte de investigación formativa, todos estos espacios. Ya van a participar varios estudiantes. Este es un estudiante, con su proyecto van a participar más estudiantes, porque ellos ven prácticas 1, prácticas 2 y prácticas 3 de investigación. Y en esas 3 prácticas, ellos hacen estas investigaciones. Esto también estaba horizontal así, era muy largo. Se tuvo que hacer de esta forma, voltearse, nada más colocar los años aquí, las participaciones y las variaciones. Renta y complementario está compuesto la suma de 1 más 2, que viene siendo renta de cuotas, y retención en la fuente a título de renta. Entonces ahí tenemos que son 71 billones 2019 y 69 billones en 2020. Entonces vemos aquí que disminuyó 69 billones frente a 71, 1,86, como hemos visto. El IVA está compuesto por el 3 y el 4, declaraciones de IVA, y 4 retenciones en la fuente a título de IVA. Esto es lo que nos da el total del IVA. También está timbre nacional. El punto D tiene que ver con el 4 por mil. El punto E, patrimonio. F, riqueza, impuesto al consumo. Estos son los impuestos nacionales. También hay hecho trabajo de impuestos municipales, impuesto de la gasolina. Eso lo hace la Contraloría Departamental. La DIAN maneja en este caso, maneja los impuestos nacionales, las aduanas nacionales, impuestos y aduanas. Entonces, en la actividad interna está todo esto. Los impuestos nacionales. Los impuestos nacionales y los impuestos del comercio local, nacional. Y en el comercio internacional está una actividad externa y otro IVA, que son para el comercio exterior, para las exportaciones. El arancel de las importaciones, el arancel, tienen que pagar los productos que entren al territorio. Depende del TLC o eso, no pueden pagar arancel, pero hay unos que sí pagan. Entonces aquí está el recaudo, 4 billones, 3 billones, que ayudan a financiar, esos recaudos ayudan para invertir en el país, para que el gobierno tenga recursos para realizar proyectos. El IVA, 22 billones, 20 billones. También es alto, es el más importante dentro de la actividad externa. Y el total, la sumatoria de esto más esto. Los 130 billones más los 196, 156. Más estos que están acá da 157.
Y pues ahí vemos también, analizamos las variaciones, describimos. Es cuantitativa, se describe, y de enfoque descriptivo, porque uno va a describir cómo fue la participación de cada uno de los... Y se hace, también lo describe, hacemos tortas. Ya, también en el cualitativo se hacen tortas. Sí, quién dijo que sí, quién dijo que no, cuántos estuvieron de acuerdo, cuántos no, en qué categoría estaban, si muy satisfechos, más o menos satisfechos, menos, muy insatisfechos, ¿verdad? Y uno va y grafica. Y ahí aparecen los más importantes, que según la tabla. El más importante es el de renta, el del IVA, después viene el IVA, ¿qué más? El IVA, que está compuesto por estos dos en total. También está el IVA para la actividad externa. El 4 por mil, 8 billones. Impuesto al consumo, 2 billones. Impuesto a la gasolina, 1,6 billones. Así es lo que se ve más alto. Impuesto de normalización tributaria, 1,1 billones. 1 billón también. Ah, no, y el arancel, 4 billones, está por encima de impuesto al consumo. Los aranceles de las importaciones. Bueno, todo esto uno va analizando. Aquí, por ejemplo, con la pandemia, disminuyó aquí, cae el recaudo, que debería ser lo más normal, que aumentar por la inflación. Debería aumentar el valor que se va a generar. Y también teniendo en cuenta la devaluación de la moneda, sin embargo aquí cayó en el 2010, 2009, 2010, por la causa de la crisis. Acá el gobierno creó nuevos impuestos afectando al impuesto de renta. Ahí creó casi todo, creó una cantidad de impuestos en el 2013, 2014. En el 2014 aquí creó nuevos impuestos, y entonces ahí estuve investigando, el estudiante investigó también que se crearon una cantidad de impuestos que no, donde se recaudó más allá que acá, más que en el impuesto de renta y menos en el impuesto de renta y más en el otro impuesto. Por aquí estaba esa justificación. Bueno, miren cómo la metodología cuantitativa ya son datos secundarios, de fuentes secundarias. Esa es la información cuantitativa, información que te da la DIAN. Bueno, con esa información, bueno, vamos a hacerlo. Ya probablemente lo hayan hecho. Si es el COVID, no se ha conseguido. El COVID así no lo han hecho, pero sí hay, por ejemplo, noticias que los noticieros lo describen, pero no hay un proyecto así, evidente. Estuvimos buscando, casi no aparecía. Específico del impuesto de renta, de pronto hay a nivel de todos los impuestos, el IVA. Después el impuesto de renta, como no ha aumentado tanto, en comparación con el IVA, entonces más tratan el IVA. Entonces aquí el 2014 dice aquí, según la tabla, esa es la tabla 4. Aquí se coloca la figura 2. Se observa que en el año 2010, 2014, que estábamos hablando, y 2020 disminuyó en el recaudo de este impuesto de renta. Entonces en el 2014, dice aquí, en cambio con la ley 739 de 2014 se crearon, esa ley, el impuesto de la riqueza, a la riqueza para patrimonios superiores a 1.000 millones, un impuesto que se creó, afectando el impuesto de renta, buscando también obtener más recursos, con tarifas marginales del 0,20 al 1,15 para personas jurídicas y 0,125% al 1,5% para personas naturales. La sobretasa al CRE con un mínimo exento y tarifa marginal en un rango del 0 al 5%. El impuesto de la normalización tributaria fueron creadas, aparecen ahí, pero el gobierno logró captar solo una parte, pero el desbalance financiero siguió al recaudar menos impuestos, menos en impuesto de renta, 39,44 billones. Casi 7 billones menos que en 2013, 7 billones menos. Entonces ustedes ven cómo esa caída debería seguir en ascenso, como los demás años.
En el 2014 uno tiene que explicar qué fue lo que pasó aquí. ¿Qué pasó eso en el 2014?